o la conferencia de hoy trata sobre esas herramientas que nosotros podemos utilizar para poder identificar y gestionar buenas prácticas en la gestión pública, buenas prácticas en nuestras entidades, con nuestros equipos. Vamos a dividir la conferencia en 3 grandes bloques. Primero, conversar, dialogar entre nosotros qué es una buena práctica a partir de pronto de la literatura o a partir de nuestras propias vivencias, qué nosotros consideramos que es una buena práctica y cómo identificarla, ¿no? Qué elementos debemos tener en cuenta para poder saber si estamos trabajando o estamos intencionadamente buscando generar buenas prácticas. Y además, ¿cuál es la ruta? ¿Cuáles son justamente estos momentos que nosotros debemos trabajar para poder gestionar estas buenas prácticas en nuestra entidad? Quizás muchos de nosotros ya lo estamos haciendo y no lo estamos nombrando de esa forma, o de repente queremos hacerlo y este es el momento para poder conocer y compartir alguna de estas herramientas. Y finalmente, pues brindar estas herramientas para documentar y comunicarlas, que hoy en día, gracias también a la virtualidad y a la tecnología, podemos hacer uso de muchas de ellas. Vamos a compartir ahora algunas buenas prácticas que quizás ustedes conocen, ¿no? O quizás, bueno, de la macrorregión norte, no sé si algunos o de repente hemos laborado en los PIAs, quizás, ¿no? Entonces, esta buena práctica, esta práctica ha sido pues reconocida como una buena práctica efectivamente el anteaño pasado más o menos, porque lo que logró, lo que está logrando, lo que está haciendo y en este contexto de pandemia lo trabajaron mucho más, fue justamente acercar los servicios esenciales a la ciudadanía, especialmente a la ciudadanía de frontera, a una población, a una ciudadanía que por un contexto geográfico era difícil que pudieran acceder a esos servicios esenciales, como identidad, salud, educación, economía también con el tema de transferencias de dinero, etcétera, entre otros, ¿no? Alimentación, servicios de alimentación, etcétera. Entonces, esta buena práctica, y ahora la vamos a ver en el proceso, una práctica justamente nace de una acción, de una actividad probablemente que está dando buenos resultados, que demuestra estar generando algunos resultados, buenos resultados, y que de pronto se va modelando y se va trabajando y perfilando para poder maximizar también su alcance. Entonces, esta experiencia de los PIAs nace pues con un servicio que brindaba el Ministerio de Interior a través de la Marina de Guerra y que acercaban algunos servicios de salud, por ejemplo, campañas, ¿no? o aspectos de alimentación a esta población que está más en frontera y que por la situación geográfica efectivamente es difícil de alcanzar. Y se vio el potencial que tenía esta acción del Ministerio del Interior a través de la Marina de Guerra y se convirtió justamente en una plataforma, ¿no? A veces hablamos de plataforma y pensamos en aspectos digitales, virtuales, pero la plataforma justamente viene a ser ese tablero, ese espacio en el que se encuentran diversos recursos, y en este caso son recursos institucionales, recursos humanos, que ya no se convierten en algo esporádico o en algo solamente en una tarea de un sector, ¿no? O que dependen solamente de la voluntad de un sector, sino se convierte ya en algo más programático, donde los esfuerzos se juntan a partir de esta experiencia para poder llevar justamente servicios básicos a la población justamente que de más difícil acceso. Entonces se juntan esos esfuerzos y se convierte esta experiencia en la plataforma de acción social, en una plataforma itinerante porque va, ¿no? de tiempo en tiempo va avanzando, ¿no? De acuerdo a las zonas, y que si bien empezó en la zona amazónica, también se ha extendido hacia la zona antiplánica de Puno, ¿no? Y esa es otra característica, cuando es una buena práctica no solamente queda en un ámbito, sino que también se replica y se adapta a otros espacios. Por eso decimos que es una buena práctica, porque vemos que crece, que va avanzando en su alcance, que va siendo replicada a otros espacios y va siendo adaptada también de acuerdo a esos contextos. Y los resultados se mantienen, incluso hasta mejora, ¿no? Porque lo que decía, por ejemplo, Miguel, cuando conversábamos al inicio, de cómo esta atención a los usuarios cada vez va mejorando
y ya incorporamos el aspecto también de inclusividad, por ejemplo, cuando ya trabajamos con un lenguaje de señas, con aspectos de idioma, etc. Entonces, ya nuestro servicio también tiene un mayor alcance y definitivamente satisface mejor también a los ciudadanos y a las ciudadanas. Aspectos importantes a considerar, por ejemplo, en esta buena práctica. Vamos a compartir otra buena práctica. Hay muchas, efectivamente, que las buenas prácticas, el CAT, ¿no? En lo que es la premiación de buenas prácticas en gestión pública nos ofrece y desde las cuales nosotros podemos aprender bastante. Entonces, otra buena práctica me parece importante porque esta ya no es hacia afuera, hacia los ciudadanos, sino este es un proceso interno también a nosotros como servidores y servidoras para justamente brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Es esta experiencia que hizo el Ministerio de Ambiente a través de un sistema, en este caso de gestión interna, que fue el Tapurkipay, en que hecho justamente lo que busca es fortalecer este espacio de encuentro para fortalecer las capacidades, pero a través de nosotros mismos. Es decir, este fue un espacio de encuentro en el que a través de la experiencia y habilidades de los propios servidores y con alianzas interinstitucionales, lo que se buscó fue desarrollar capacitaciones especializadas, adaptadas también a las propias necesidades del sector. Muchas veces nosotros no tenemos de repente los recursos económicos para poder brindar un programa de capacitación bastante amplio o con bastantes, o de repente que responda a las necesidades de capacitación, a las brechas de capacitación que identificamos en nuestras entidades, pero quizás a la interna, porque nosotros también vamos capacitándonos en diversos espacios, por ejemplo, este es uno de ellos que ofrece el ENAP y otros más que ofrece el ENAP o otras entidades, pero a veces ese conocimiento, ese know-how queda en nosotros y no lo compartimos porque de repente no hay el espacio, de repente no se han creado los canales, pero en esta experiencia del medio ambiente lo que se hizo fue justamente identificar que había bastantes potencial en los propios servidores y servidoras de la entidad y se desarrollaron estos ciclos de capacitación interna, ¿no? Validado, certificado por la propia Oficina de Recursos Humanos. Y a través, como dicen, de alianzas interinstitucionales con otros, entre ellos, por ejemplo, la ENAB u otras entidades también que puedan justamente fortalecer estas capacidades y a bajo costo o a un costo manejable también por la entidad con los propios recursos, ¿no? Que también tenemos. Entonces, fue una experiencia interesante que se mantiene en el tiempo también, ¿no? Y que también nosotros podemos acceder, podemos conocer. Entonces, estas son dos experiencias, pero hay muchas más, como les comentaba, ¿no? ¿Y por qué hablamos de buenas prácticas en el caso de nosotros como servidores y servidoras, en el caso de la gestión pública? Porque nosotros, en nuestro marco de la política de modernización, lo que buscamos justamente es tener una gestión pública con resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país. Y las buenas prácticas, lo que hacen, lo que buscan, es justamente esto, desarrollar servicios, procesos que tengan un resultado positivo en el bienestar de las personas. Ya sea porque nosotros estamos mejorando un sistema administrativo, porque estamos mejorando un sistema de capacitación, por lo tanto desarrollar mejores capacidades en los servidoras y servidoras, es decir, a nivel interno, o porque estamos desarrollando un servicio o un proceso que impacta positivamente hacia el nivel externo, ya directamente al ciudadano, como el caso de una plataforma de atención o como el caso de Lipías, o por ejemplo esta experiencia, la farmacia cerca a tu domicilio que hizo Salud, o por ejemplo en el caso de Salud que también tiene las historias clínicas ahora virtuales, ¿no? Que permite una trazabilidad también de nuestra historia de salud, ¿no? Cuando vamos a un servicio, ¿no? Ya está como nuestra historia, incluso todo, ¿no? Todo lo que nosotros nos vamos vacunando, las atenciones, etc. Y porque justamente también en nuestra política de modernización nosotros tenemos
uno de los pilares tiene que ver con el sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Y es en este pilar de la gestión del conocimiento en la que nosotros tenemos que gestionar este aprendizaje, muchas veces tácito, que tenemos los servidores a partir de experiencias, a partir de aprendizajes que estamos teniendo en nuestro trabajo diario y convertirlo en un conocimiento explícito que pueda ser de utilidad para nosotros a nivel interno, mejorar nuestros procesos, mejorar nuestros servicios, pero también para otras entidades, porque finalmente somos un solo Estado, ¿no? Somos un solo gran sector público. Entonces, lo que aprendemos, lo que desarrollamos en una entidad debe servir también para otro porque somos solo uno. Y cada cosa que nosotros hacemos, estemos en una entidad u otra, impacta en el trabajo de otras entidades. Muy bien, ya con lo compartido y comentado, vamos a solamente socializar un concepto de qué es una buena práctica. Si quieren, ustedes pueden ir colocando también sus comentarios de lo que consideran que es una buena práctica en el chat y vamos conversando en torno a ello, ¿no? Muy bien. Entonces, una buena práctica vendría a ser aquella acción, aquella actividad. Yo todavía a veces no lo llamo servicio porque a veces queda así, ¿no? Empieza con una actividad o de repente ya empieza con un proceso o puede ser finalmente un servicio, de acuerdo al nivel de maduración que vaya teniendo esta acción, pero que está demostrando que funciona bien, que produce buenos resultados. ¿En qué? En el manejo de un problema, que resuelve una necesidad. Por ejemplo, la atención del usuario. Por ejemplo, la entrega oportuna de determinados resultados, ¿no? El manejo de la información, la entrega de determinadas, ¿no? Dependiendo de lo que efectivamente, lo que dice Beatriz, ¿no? Tiene que obtener resultados y por lo tanto tiene que tener un impacto positivo en la vida de las personas. Entonces, por ejemplo, una buena práctica a veces ha sido un buen sistema de seguimiento o acompañamiento para poder hacer, por ejemplo, que las madres puedan brindar de manera oportuna las chispitas, ¿no? Para la prevención de la anemia. Entonces, por ejemplo, y ahí surgen los comités de vigilancia o un sistema de promotores de salud, por ejemplo, que son las que acompañan, realizan las visitas domiciliarias, ¿no? En determinados momentos, ¿no? Por ejemplo, incluso, ¿no? Hasta el tema de los horarios, ¿no? En qué horario es mejor visitar a las mamás para poder asegurar que las chispitas o que el suplemento de hierro se dio de manera oportuna y de manera adecuada también a los niños y niñas, ¿no? Entonces, y nos permite, por ejemplo, identificar por qué no se los dan o cómo se los están dando. Entonces, pero la buena práctica en este caso es este sistema de seguimiento que luego se traduce en un servicio que es, por ejemplo, las visitas domiciliarias o una red de promotores que realiza visitas domiciliarias. Y nos permite justamente cerrar esta brecha del problema de la anemia, resolver esa necesidad de que no se está bajando los índices de anemia y más bien que ahora los niños están mejor en su hemoglobina, están, ¿no? Recibiendo también una mejor alimentación y por lo tanto eso está generando satisfacción en los padres de familia y por supuesto en la vida de los niños y niñas. Una buena práctica justamente nos ayuda a minimizar los errores. ¿Y cómo nos va a ayudar a minimizar los errores cuando también tenemos un proceso de reflexión sobre lo que estamos nosotros realizando, ¿no? ¿Qué más tenemos? Por lo tanto, una buena práctica, como bien lo decían también otras personas que nos están compartiendo en el chat, es una experiencia positiva, probada y validada también en contextos diversos. Como lo decíamos, comentábamos hace unos minutos con el caso de los PIAs, no solamente se quedó en la parte amazónica, sino también se llevó en la parte antiplánica de Puno,
Pero también, por ejemplo, esta experiencia ha sido solicitada para otros países de América Latina donde están adaptando esta plataforma también a sus necesidades, porque también justamente tienen zonas de selva o zonas alejadas, ¿no? Consuelo también nos comenta, efectivamente, una buena práctica a veces es adaptar nuestros horarios a los tiempos. Esos pequeños, de pronto, procedimientos que se incluyen dentro de nuestros servicios, cuando son documentados y son compartidos con otros, nos ayuda a mejorar justamente nuestros procesos, ¿no? En otras personas de repente no tienen ese conocimiento y siguen cometiendo a veces estos errores, pero compartirlos con otros nos ayuda a ser más efectivos, ¿no? Ahora, ¿cómo identificamos nosotros una buena práctica? En primer lugar, una buena práctica tiene, ya lo hemos dicho, impacto en el bienestar ciudadano. ¿Qué significa? Que, en primer lugar, cuando nosotros desarrollamos un servicio o una acción justamente intencionada para mejorar esos resultados, tenemos que tener al centro a la persona, al ciudadano. Si bien, repito, hay procedimientos internos, por ejemplo, un proceso ya sea de simplificación administrativa, una mejora de capacidades, lo que nosotros estamos haciendo, nos tenemos que preguntar es para quién lo estamos haciendo, quién es el ciudadano o ciudadana que va a beneficiarse con los resultados de la mejora de este proceso interno, que en este caso sería de manera indirecta, pero tenemos que mirar siempre al ciudadano. Y probablemente también tengamos prácticas que estén dirigidas directamente al ciudadano, a la ciudadana de pie, ¿no? A quien nosotros nos debemos día a día, dependiendo del servicio que hacemos. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros como Servir trabajamos, una de nuestras líneas es justamente fortalecer las capacidades de los servidores y servidoras del país. ¿Para qué? Para poder brindar mejores servicios al ciudadano. Entonces, de repente nosotros llegamos a ustedes a través de estas acciones, de estas prácticas que buscamos pues tener estos resultados positivos en la mejora de sus capacidades para que ustedes puedan llegar mejor también a los ciudadanos y ciudadanas con quienes trabajan. Otro aspecto importante en una buena práctica es que ésta sea sostenible. No basta que sea solo una vez y logramos los resultados. Y cuando hablo de solo una vez, no me refiero solamente a un mes, ¿no? O a un año, ¿no? Sino que esto también pues se mantenga 2, 3, 4 años o el tiempo que debe mantenerse, pero siempre, claro, justamente en esta búsqueda también de la mejora continua, ¿no? Gracias, Ana. La buena práctica empieza por uno mismo. Efectivamente, primero tiene que haber la intención de querer cambiar y modificar algo, porque hacer o gestionar buenas prácticas no se logra de la noche a la mañana. Está muy ligado al tema de la innovación. Requiere justamente fallo, constante aprendizaje, vamos a fallar muchas veces probablemente, pero tenemos que justamente mantener esa predisposición, esa resiliencia para poder llegar a esos resultados deseados, ¿no? A veces los resultados no los vemos tampoco de la noche a la mañana, a veces toman un poco de tiempo, incluso no los cosechamos nosotros, los cosechan otros, pero qué bueno saber que aquello que nosotros iniciamos con el deseo de que sea una buena práctica está dando los resultados deseados. Otro aspecto importante que tiene que tener una buena práctica es que siempre seas relevante. ¿Qué significa que sea relevante? Que mejore un problema, ¿no? Que cierre una brecha, como ustedes lo mencionaban. Otra característica que debe tener una buena práctica es que ésta sea innovadora. Cuando hablamos de que sea innovadora, no necesariamente es que sea algo totalmente nuevo. Puede ser también una mejora en un proceso, en un procedimiento, como lo señalábamos, un modo diferente de hacer las cosas. Por ejemplo, lo que señalábamos hace un momento, nosotros podemos tener el sistema de visitas domiciliarias con los promotores, pero nos damos cuenta que de repente el horario en el que se hacen las visitas no es el más adecuado. Y cambia, y porque las mamás no están muy ocupadas, tienen menos predisposición, etcétera. Y nos damos cuenta que el mejor horario es, qué sé yo, supongamos pues a las 11 de la mañana, no sé, a las 4 de la tarde o a las 6 de la mañana, ¿no? O sea, me pongo en el tema de verano de repente, y en invierno o en temporadas tales es a tal horario. Entonces,
Nosotros identificamos que hay horarios determinados para hacer una adecuada visita domiciliaria y una adecuada orientación a las madres. Basta que solamente ese detalle lo incorporemos en nuestro servicio y ya nos mejora en sí todo un procedimiento en nuestra buena práctica. Pero de pronto, a veces pues no existe quizás un servicio para poder, como en este caso, de repente acercar los servicios esenciales o servicios básicos a la ciudadanía, ¿no? De manera más sostenible, más sistémica, y hay que crear algo a partir de pronto de ya cosas que puedan existir, y en este caso, por ejemplo, las plataformas itinerantes de acción social, ¿no? Como en el caso de los días. O, por ejemplo, la farmacia cerca a tu casa, ¿no? Que tiene salud, que juntó pues, el sector privado con el sector público para poder acercar un servicio al ciudadano. Entonces, a veces, claro, ese servicio no existía la farmacia, pero no existía que las medicinas que daba salud estuvieran accesibles en la farmacia cercana a tu domicilio. Tenías que ir a salud, pero a través de un convenio, de un trabajo ya interinstitucional, las medicinas se acercaron, ¿no? a la farmacia, y ya el usuario ya no tenía que acercarse a salud, ¿no? Ya podía hacerlo incluso un familiar, etc. Entonces, a veces, pues, esos servicios no existen, los vamos a tener que crear, buscando justamente cerrar brechas, como lo mencionaban ustedes hace un momento. Y otro aspecto que es importante en una buena práctica para poder identificar que estamos en el camino de una buena práctica es la replicabilidad y adaptabilidad. Tenemos que hacer que otras personas lo usen, lo utilicen y adaptarlo también a otros contextos, ¿no? Por ejemplo, esta experiencia que veíamos en el caso del medio ambiente, ver cómo de repente se está adaptando a otras entidades, a otras instituciones, y se está sucediendo, qué bueno, porque estamos hablando entonces de una buena práctica que se ha adaptado, que se ha replicado y que está dando resultados no solamente en esa entidad, sino también está dando resultados en otras entidades, ¿no? Tiene un alcance mayor y por lo tanto ya se puede convertir como un procedimiento recomendado, ya en una norma, en una política, etcétera, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, justamente, y aquí voy a avanzar rápido, justamente para que nosotros podamos avanzar en este proceso de maduración, en este camino de maduración hacia una buena práctica, ya lo hemos ido conversando, vamos dando varios pasos. Primero, hay una actividad de cambio, hay un deseo de cambiar algo, encontramos un problema y planteamos una solución, planteamos una propuesta, ¿no? Una actividad, una acción. Y cuando esta acción vamos viendo que dando resultados, nosotros identificamos que es algo interesante, que es algo que debe continuar por los resultados obtenidos, identificamos cómo funciona, cuáles son los aprendizajes que nos está dejando, cuáles son los aspectos que debemos mejorar, y ya podemos avanzar hacia una práctica prometedora. Primero empezamos con algo básico, algo sencillo. Vemos que funciona, ¿no? Nos sale el foquito de la alerta, esto está dando buenos resultados, ¿por qué no continuamos con ello? Hacemos las mejoras y lo convertimos entonces en una práctica prometedora. Cuando esta práctica prometedora va avanzando, ¿no? Mantiene sus resultados, y otra vez nosotros podemos como que identificar, ¿no? Mira, los resultados se mantienen y a pesar de los cambios que hemos hecho, también siguen creciendo. Otras personas de pronto lo quieren, lo abrazan, ¿no? Lo quieren como que copiar, quieren aprender de ello. Entonces ya estaríamos hablando de una práctica innovadora, porque nosotros estamos logrando resultados no solamente en nuestro propio equipo, en nuestra propia entidad, sino también de repente en otros equipos, en otras entidades. Y ya cuando esta práctica, definitivamente, esta buena práctica, lo vemos pues como una práctica innovadora, ya podemos convertirla en una política, en un principio, en una norma. A veces estos pasos no son largos, ¿no? Son bastante cortos, ¿no? A veces en las experiencias, por ejemplo, un procedimiento sencillo, ¿no? De repente un cambio de horario, un tema de perfiles, de repente en algunos casos son procesos bastante sencillos, no tan complejos, pero en otros casos toma su tiempo.
puede tomar de repente un año, dos, no sé, de repente año y medio, qué sé yo, ¿no? Pero para que este proceso sea más ágil y podamos lograr realmente a convertirlo en algo más institucionalizado, en una política, en un principio, en una norma, nosotros lo que tenemos que hacer es documentar, ¿no? Esos aprendizajes, esos procedimientos que estamos haciendo, tenemos que documentarlo. No solo que quede en la cabecita de tal persona, de tal compañero o compañera, tenemos que documentarlo justamente para que se convierta en un procedimiento y pueda ser utilizado por todos, porque el equipo se va, el equipo rota y se lleva ese aprendizaje, y es lo que no queremos. Queremos ser organizaciones que aprenden. Y bueno, y continuamos este ciclo, ¿no? Pasamos pues de una práctica prometedora a una buena práctica, a una práctica innovadora, a una política, a un principio, una norma, y seguimos nosotros reflexionando sobre nuestra buena práctica hasta hacer las mejoras y este proceso de mejora continua. Entonces, ¿por qué documentar y comunicar estas buenas prácticas? Ya hemos ido conversando algo de ello. En primer lugar, porque aprender de nuestras propias experiencias y las de otros nos permite también aprender más rápido. Muchas veces vamos nosotros a un taller, a un curso y decimos, y es más interesante, aprendemos mejor cuando se comparten casos, por ejemplo. Entonces, si nosotros en nuestras instituciones comenzamos a generar estos espacios de encuentro para poder aprender unos de otros, aprendemos más rápido. Porque también nos permite responder de manera más rápida y eficaz a los diversos cambios, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos mejorar nuestro sistema de atención al ciudadano y ya sabemos que en algunas entidades se está haciendo de cierta manera o internamente nosotros identificamos que algunos procedimientos, algunos equipos tienen buenas prácticas y que están teniendo mejores resultados en la atención al público, observo qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. De repente tienen un protocolo de atención, como bien decía, de repente, Miguel, por ahí hay un equipo que atiende a través del lenguaje de señas, y justamente eso es lo que está haciendo que las personas acudan más o recibir menos quejas, lo que sea. Entonces yo llevo esa experiencia, esa práctica de estos servidores y lo institucionalizo, lo instauro como un procedimiento a todo el sistema de atención al usuario. Pero de repente yo quiero aprender o instalar o mejorar mi sistema de atención al usuario, puedo mirar cómo lo están haciendo otras entidades, o de repente lo quiero virtualizar, hago un benchmarking con otras entidades, ¿no? Entonces ya no tengo que empezar de cero. Eso me permite responder de una manera más rápida, más eficaz. ¿Por qué también es importante documentar nuestras buenas prácticas? Porque nos permite innovar y optimizar resultados. Cada vez que yo documento y reflexiono sobre mis nuevas prácticas, estoy generando nuevas cosas, estoy generando un nuevo conocimiento, un nuevo servicio. Entonces estoy innovando. Y finalmente, pues yo lo puedo convertir esto en medidas concretas. No queda solamente un caso aislado, sino que se convierte en una práctica, en un procedimiento más continuo. Por eso es importante documentarlas y comunicarlas. No solamente saber que tenemos una buena práctica, hay que dar el siguiente paso. Y tener espacios como el CAT, por ejemplo, nos permite aprender y también nos permite comunicar nuestras buenas prácticas, poder visibilizar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces yo les quiero compartir ya finalmente esta frase también. Es que una efectiva estrategia del conocimiento en nuestras organizaciones va a facilitar que otros se apropien de este conocimiento, nosotros a nivel interno y otros servidores a nivel externo, pero también nos va a permitir integrar este conocimiento y este aprendizaje que viene de diversas fuentes, de nuestros usuarios, de nuestros propios servidores, de repente también de proveedores, de la academia, del sector privado, etcétera. Porque el conocimiento, y hoy en día, gracias a la virtualidad, al Internet, está accesible, está en muchas fuentes. Entonces, muchas veces nosotros lo que tenemos que hacer es revisar, es investigar, es conversar para poder integrar, hacer explícito este aprendizaje, este conocimiento que traen otros. Y crear un nuevo conocimiento que se convierte finalmente en una acción innovadora, en un servicio, ¿no?, que cree valor público, que mejore, que impacte en la vida de las personas. Eso es hacia dónde vamos nosotros como servidores públicos, hacia dónde debemos
debemos ir. ¿Cómo captar y difundir una buena práctica? Primero, hemos identificado que tenemos que partir de esta intención de cambio. ¿Cuál es el servicio, la acción o el procedimiento que quiero mejorar? Y tenemos que estar siempre en ese trabajo, ¿no? Porque todo es perfectible en la vida. Entonces tengo que identificar esas prácticas que quiero mejorar, tengo que empezar a recoger y organizar esta información, tengo que empezar a sistematizar mi experiencia, a documentarla, ¿no? Hay formatos, hay fichas para hacerlo, hay metodologías para ello. Tengo que analizar, como decían ustedes en el chat, ver si realmente esta práctica está dando los resultados como una buena práctica, está cerrando brechas, está optimizando tiempos, está mejorando capacidades, está generando satisfacción, etcétera, dependiendo de los indicadores que yo estoy buscando o el problema que estoy buscando resolver. Finalmente, documento y preparo la comunicación. Esta buena práctica, ¿no? La aterrizo, cómo se realizó, en quiénes participaron, qué resultados obtuvieron, cuál fue la metodología que utilicé, porque lo que yo busco es que otros aprendan de esta buena práctica y se institucionalice, se convierta en un procedimiento, en una norma, en una política interna, externa, etcétera. Y finalmente, no basta que solamente lo conozca yo, lo conozca mi entidad. Yo tengo que compartirla con otros, tanto a nivel interno como a nivel externo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos un Estado moderno, un Estado que genere resultados. Cuando nosotros lo compartimos con otros, comienza a generarse el cambio. Tanto a nivel externo, porque otros se inspiran con nuestras prácticas, con nuestros aprendizajes, pero también a nivel interno, porque cuando nosotros compartimos con otros nuestras experiencias, nos hacen preguntas, también nos dan sugerencias para poder mejorarla. Y vamos nosotros creciendo y haciendo este proceso de innovación continua. Una organización que aprende, por lo tanto, nos decía Garvin, es una organización experta en crear, adquirir y transmitir conocimiento. Yo lo creo a partir de mis propias experiencias, lo adquiero a partir de que aprendo de otras experiencias, pero también lo transmito con nosotros a nivel interno o con otras entidades. Ese proceso también nos permite a nosotros modificar nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestros procedimientos y adaptarnos también a esas nuevas ideas y conocimientos. Eso es una organización que aprende y buscamos nosotros como servidores y servidoras convertir a nuestras entidades, a nuestros equipos en organizaciones que aprenden. Entonces, a ver, yo les voy a compartir algunas herramientas que quizás ustedes también las utilizan o han hecho uso o han promovido o están promoviendo en sus entidades. Las comunidades de práctica. Las comunidades de práctica, ¿por qué es una herramienta que nos permite identificar y gestionar buenas prácticas? Porque en primer lugar es un espacio en el que un grupo de personas tienen una práctica común o tienen un tema de interés común, ¿no? Puede ser de repente gestión pública, que es sumamente grande, puede ser innovación, puede ser educación y tecnología, recursos humanos, comunicación interna, bienestar del personal, gestión de inversiones, lo que fuera. Entonces, es un espacio en el que las personas se encuentran e intercambian experiencias, ¿no? Cómo lo has hecho, ¿no? algunas situaciones, algunas herramientas, ¿no? Recursos, a partir, ¿no? de sus vivencias, y a través de esta interacción continua aprenden y fortalecen no solamente sus relaciones, sino también fortalecen conocimientos y fortalecen también su trabajo diario. Eso es una comunidad de práctica. Entonces, es un espacio realmente en el que uno puede identificar buenas prácticas, pero también puedes compartir buenas prácticas con otros, ¿no? A partir de estos recursos y estas experiencias en las cuales uno se va a encontrar. Entonces, es un espacio para identificar, para poder gestionar este conocimiento y convertirlo también en una buena práctica. Hoy en día, gracias a la tecnología, podemos nosotros, por ejemplo, tener comunidades de práctica que se vivencian a través del WhatsApp. Quizás alguno de nosotros
formamos parte de estas comunidades de práctica, donde se comparten recursos bibliográficos, de repente por ahí alguien plantea un problema y en conjunto brindamos algunas soluciones. De repente comparten algunos talleres, foros o conferencias que son de interés común para todos y a través de los cuales nosotros vamos aprendiendo. Pero nuevamente, volviendo a nuestro tema de identificar buenas prácticas, estas comunidades nos permiten identificar procedimientos, servicios o acciones que nuestros pares o que estas personas que forman parte de esta comunidad de práctica vienen haciendo y podemos nosotros aprender rápidamente de ellos. Entonces tenemos pues el WhatsApp, tenemos comunidades de prácticas en Telegram, en Facebook, en LinkedIn, ¿no? En fin, hay varios espacios en los cuales nosotros nos encontramos con otros y vamos aprendiendo. Quizás ya por el chat de repente pueden ir comentando si es que participan en algunas de estas comunidades de práctica y qué resultados están teniendo. Otra herramienta que nos permite ya no solamente identificar, sino gestionar también buenas prácticas son la gestión de las lecciones aprendidas. ¿Por qué? En primer lugar, porque las lecciones aprendidas, ¿se acuerdan de esta ruta que hablábamos de la maduración, ¿no? de la ruta de la buena práctica y se acuerdan de este foquito? Las lecciones aprendidas vienen a ser este conocimiento que nosotros vamos adquiriendo sobre un proceso de una o varias experiencias. Este conocimiento se hace explícito y se vuelve útil cuando nosotros reflexionamos sobre el mismo de una manera crítica e identificamos justamente cuáles han sido los resultados, pero también cuáles han sido los factores críticos que han obstaculizado o han facilitado también su éxito. Entonces, volviendo a alguno de los ejemplos que ustedes colocaban, por ejemplo, en el chat, ¿no? Si yo brindo una asistencia técnica, creo que hablaban ahí a ganaderos, y veo que me da mejores resultados de participación y de aprendizaje cuando voy en determinados horarios o lo hago con determinada tecnología o metodología. Entonces, eso es un aprendizaje que yo lo debo incorporar en el procedimiento probablemente de todos los equipos que brindan una asistencia técnica a los ganaderos o una determinada zona geográfica, porque de repente en otras zonas funciona de otra manera, pero veo que es un aprendizaje que debe ser compartido con otros para poder obtener los mismos resultados, incluso mejorarlos, ¿no? Sobre los cuales ya nosotros estamos obteniéndolos. Entonces, identificar y gestionar las lecciones aprendidas nos permite identificar factores de éxito, qué es lo que está ayudando a obtener buenos resultados. Nos permite también identificar qué es lo que no está funcionando en algunas estrategias, procesos, métodos o técnicas. Nos permite identificar nuevos cursos de acción, por lo tanto, innovar. Nos permite crear nuevas cosas y nos permite también definir modelos para otras intervenciones, lo que tiene que ver con la replicabilidad. Es muy importante tener estos espacios de trabajo, de reflexión en nuestros equipos, en nuestras entidades, si es que nosotros queremos justamente gestionar buenas prácticas. Y definitivamente también potenciales recursos para mitigar riesgos, ¿no? Porque ya sé que de repente en determinados horarios o de determinada forma las cosas no van a funcionar, entonces mitigo riesgos. ¿Cuál es el ciclo de gestión que tenemos en las lecciones aprendidas? Primero tenemos que identificarlas, tenemos que documentarlas, no que solamente quede en nuestra cabecita, sino escribirlas, grabarlas. Ahora tenemos la ventaja de tener los smartphones, los celulares, ¿no? Y podemos nosotros trabajar pequeños videos. La documentación no solo es escrita, puede ser auditiva, puede ser audiovisual. Tenemos que diseminarlas, difundirlas, porque lo que queremos es ser más eficientes, eficaces con lo que hacemos. Tenemos que promover que otros usen esos aprendizajes, esos hallazgos, esas lecciones aprendidas. Y nuevamente volvemos a identificar, ¿no? Porque probablemente en este reuso de esas lecciones aprendidas, como decíamos, de repente no funciona en otros lugares de la misma manera o funciona de otra forma y nuevamente genero un nuevo aprendizaje.
¿Qué más podemos desarrollar para poder identificar y gestionar nuestras buenas prácticas? Talleres de buenas prácticas. Son espacios presenciales o virtuales donde compartimos experiencias exitosas y a partir del cual los participantes identifican aprendizajes, procedimientos claves, factores de éxito y replicabilidad. Por lo tanto, se convierte en un espacio de interaprendizaje. Estos talleres no son formativos de un procedimiento en sí, sino que es a partir de una experiencia. Por ejemplo, volvemos al tema de las visitas domiciliarias, ¿no? A partir de una experiencia que está dando buenos resultados en la reducción de la anemia a través de un sistema de visitas domiciliarias, yo puedo identificar ya cómo lo hicieron, qué es lo que hicieron, esos procedimientos claves, qué fue lo que contribuyó al éxito de estas acciones y cómo puedo yo adaptarlo para hacerlo replicable. Entonces se trabajan estos momentos en estos talleres de buenas prácticas y las personas aprendemos de esta experiencia. Otra herramienta importante es la sistematización de experiencias. Muchas veces la sistematización de experiencias ya genera un momento de lecciones aprendidas, pero en otros casos podemos tener estas herramientas por separadas, ¿no? La sistematización de experiencias también es un proceso de reflexión crítica que los equipos realizan a partir de la experiencia vivida, donde reconstruimos el proceso, qué hicimos, cómo lo hicimos, qué actores participaron, cuáles fueron los resultados, identificamos aprendizajes, qué es lo que nos ayudó a poder obtener los resultados o poder realizar las acciones, o que esas acciones fueran exitosas, significativas en la vida de las personas, qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó y por qué no funcionó, cómo podríamos hacerlo en una próxima actividad, que vendrían a ser las recomendaciones, que nos va a ayudar luego a la replicabilidad y adaptabilidad de estas experiencias. Y lo importante en la sistematización, nuevamente, es la parte de la diseminación o difusión, porque tenemos que comunicarlo a otros para que puedan aplicarlo y mejorar. Y así vamos creciendo como una organización que aprende. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que nosotros obtenemos al aplicar estas herramientas? Primero, es que cuando nosotros generamos espacios para que los servidores sistematicen sus experiencias, compartan sus buenas prácticas, identifiquen lecciones aprendidas, va a permitir que aprendamos de ellas, redescubramos nuevos procedimientos y al socializarlas con otros, vamos a aprender de estas propias experiencias, porque vamos descubriendo nuevas cosas en estos espacios. Otra herramienta que podemos usar con los insumos de los libros de reclamaciones, de las mesas de atención que ustedes hablaban, es el mapa de viaje del usuario. ¿Y cómo así? Bueno, el mapa de viaje del usuario, en primer lugar, si es que de repente no han escuchado o quizás quienes estamos trabajando con servicios y en la norma de la mejora de la calidad de los servicios aparece esa herramienta, nos permite conocer justamente cuál es la ruta que atraviesa nuestro usuario cuando se acerca a nuestra identidad y qué es lo que va sintiendo en esas interacciones. Y también nos permite identificar esos momentos claves, esos puntos de contacto que tenemos y a partir de ello hacer las mejoras. ¿Cómo funciona? Yo les voy a compartir acá una pequeña matriz, la matriz y un ejemplo que se utilizó en este contexto de pandemia para la mejora de los servicios, para la mejora de los mercados, ¿no? Porque no podíamos pues acudir antes a los mercados de manera masiva y había que adaptar, o implicara pues la seguridad, la salud, pero también mantuviera la economía, ¿no?, de las familias, porque también era un servicio que vital, ¿no?, para las personas, para los hogares, etc. Entonces, esta herramienta se tiene las siguientes partes. Primero, identificamos el viaje del usuario antes, durante y después de un servicio. Antes que, por ejemplo, llegue a nuestra entidad o antes que se acerque a la mesa de partes virtual o mientras está esperando en la mesa de partes virtual, durante, cuando se acerca a la ventanilla o se acerca a nuestra página web, si es que quiere solicitar un servicio virtual, etcétera, o un proceso de capacitación, ¿no? Por ejemplo, si es que vamos a desarrollar, ¿no?, antes, que vendría a ser la convocatoria, durante y después. ¿Qué partes tiene esta herramienta de mapa del viaje del usuario? Tenemos que identificar las acciones que realiza
el ciudadano o el usuario antes, durante y después. Tenemos que identificar los pensamientos, qué es lo que la persona cree que va a pasar o lo que ella está creyendo en relación a esta interacción. Para eso es importante usar estos insumos, como decimos, que ocurren en los libros de reclamaciones o también entrevistas que podemos hacer con los usuarios. Vamos a identificar las emociones, las sensaciones agradables o desagradables que puedan sentir los usuarios respecto a esta interacción con los servicios. Y finalmente, poder plantear oportunidades de mejora. Vamos con este ejercicio rapidito. Entonces, por ejemplo, si vamos nosotros a plantear este servicio de los mercados saludables, como se le llamó en el contexto de pandemia, normalmente las personas antes antes de llegar al mercado se preparan para ir a comprar, ¿no? Su cochecito, su monedero, lo que sea, ¿no? Para ir a comprar. Pero cuando la persona se va a preparar a ir a comprar, estamos hablando ya en este contexto de pandemia, ya estamos en un segundo año, pero en los primeros años, la persona se hacía este tipo de preguntas, ¿no? ¿Habrá mucha gente? ¿Será seguro ir? ¿No? Como que dudaba a veces ir al mercado, ¿no? Pero bueno, igual había que ir. La emoción probablemente que sentía en este momento la persona no era algo muy agradable, probablemente algo de incertidumbre, algo de temor, ¿no? que podía sentir. Ya cuando llegaba al mercado, veía, pues, ¿no? Y acá se coloca la segunda acción de la persona, ¿no? Llega al mercado, ve la gente en filas, distanciadas, pero también ve los puestos cubiertos, ¿no? De repente que tenían un plastiquito, ¿no? Que tenían algunos mensajes, todo eso. Entonces, la persona piensa, dice, se ve todo seguro y limpio. La emoción que va a sentir en este momento la persona es de alegría. Ya cuando está haciendo sus compras, la persona dice, bueno, le han dicho pues que el dinero transmite, ¿no? El virus, que hay que mantener las manos limpias y todo esto. Entonces la persona dice, yo no quiero manejar dinero, quiero pagar con tarjeta. Pero se da con la sorpresa de que no existen puestos para hacer transferencia. Entonces la persona pues se siente triste y ahora ¿cómo hago? Me quedo con las compras o el dinero efectivo que he llevado de repente no me alcanza, qué sé yo. Ya luego se retira del mercado y cuando se está retirando pues el vendedor le dice, mire, caserito, caserita, lávese las manos, mira, acá hay un lavabo que se puede utilizar, ¿no? Cuídense casa, etc. Entonces la persona se encuentra un lavadero, se siente segura, ¿no? El mercado limpio, se va contento, se va contenta. Pero este viaje que ha hecho la persona, como podemos ver nosotros acá en la lámina, tiene dos momentos de insatisfacción. Antes y un momento durante, ¿no? Cuando quiere justamente pagar con tarjeta. Entonces, nosotros como equipo marcamos estos dos momentos, porque es ahí donde vamos a aprovechar para realizar las oportunidades de mejora. A través de un proceso de lluvia de ideas, de manera colaborativa e interno, de repente con los propios usuarios inclusive, podemos plantear algunas acciones. En este caso, puede ser difundir los cambios, ¿no? A través de campañas, a través de vocería, lo que sea, ¿no? Y en el segundo, de repente, es identificar oportunidades para hacer alianzas con banca y brindar servicios de transferencia interbancaria, ¿no? Y hoy en día, en algunos lugares, en algunos mercados, hemos podido ver, justamente empezó con el Ministerio del Interior, creo, no recuerdo, pero, por ejemplo, en Lima, en algunos mercados se comenzaron a instalar estos servicios de compra segura, ¿no? Con Yape, Plin, Tunki, ¿no? Entonces ya vemos cómo los puestos que tienen y hasta hoy en día se mantienen, ¿no? Y así fue creciendo en varios mercados del país, ¿no? Claro, de repente para un sector, para un espacio, pero en fin, pero para un sector de la población, esta solución generó una satisfacción positiva, ¿no? Entonces, esta matriz nosotros la llenamos en equipo. A partir de la información que recibimos, como decían ustedes en los libros de reclamaciones, yo diseño un mapa de experiencia del usuario, ¿no? Me imagino, no que me imagino desde lo que creo, sino realmente de lo que está sucediendo y voy armando estos momentos y voy completando este viaje. Lo puedo hacer yo porque conozco el itinerario del usuario, soy bastante empático y sé y siento lo que está viviendo el usuario, o también lo puedo hacer
con el propio usuario, con los propios usuarios, y luego nosotros de manera bastante creativa y una lluvia de ideas, plantear algunas oportunidades de mejora. Este es un insumo para poder identificar y comenzar a desarrollar buenas prácticas en nuestras entidades a partir de las necesidades identificadas por nuestros usuarios y usuarias. Otra herramienta es el prototipo. Ya nosotros muchas veces ya desarrollamos estas ideas, una campaña, vamos a hacer el servicio de esta forma, lo vamos a trabajar, ¿no?, de esta otra, pero a veces nos cuesta poder tangibilizar o saber si realmente esa propuesta va a tener resultados positivos con nuestros usuarios o con nuestros stakeholders, socios, aliados que también van a financiar o van a aprobar el presupuesto para que esta propuesta funcione. Entonces, ¿qué podemos utilizar acá? Un prototipo. Un prototipo que muchas veces de repente quienes trabajamos en el área de tecnologías, a veces pues no vienen a hacer esas propuestas de las webs y todo eso, o quienes están más en el área de la arquitectura conocen, ¿no?, como las maquetas o de ello. Entonces, del campo de estas áreas se ha llevado ya al campo de la innovación este concepto de prototipo, que vendría a ser la idea tangibilizada en algo más visual, algo más tangible, y que nos va a permitir probar estas nuevas soluciones de una manera rápida y a bajo costo, disminuyendo los riesgos para implementar y escalar. Fallamos rápido y a bajo costo de manera temprana. Entonces, por ejemplo, en esta lámina ustedes pueden ver que acá se está simulando con cajas la distribución de un nuevo espacio de atención al usuario. Inclusive se está validando el protocolo de atención al usuario. No sé si se logra ver, pero hay una personita que está con la casaca crema que tiene una cámara acá en la cabecita, y a partir del cual está grabando cómo utiliza el protocolo, qué palabras está utilizando en el tema de la atención, ¿no? Hay un espacio en que las personas están escribiendo, etcétera, ¿no? Y el prototipo no tiene pues que ser muy, muy complejo, también pueden ser dibujos, como ustedes pueden ver aquí hay un storyboard, y es importante y funciona si se testea y se prueba con los usuarios. Bueno, estas son algunas de las herramientas, y ya para ir finalizando, ¿dónde podemos encontrar buenas prácticas documentadas? ¿Dónde nos inspiramos, Cecilia? Bueno, nosotros como Servir tenemos en nuestra página web buenas prácticas de gestión a partir de el trabajo que venimos realizando con los gerentes públicos. Ahí año a año publicamos estas buenas prácticas. También tenemos la página del CAD, de los premios a las buenas prácticas de gestión pública. También están ahí y nosotros podemos ver y aprender de ellas, hacer benchmarking. También tenemos en educación la página del FONDEP, etc. Así hay varios a nivel nacional. Finalmente los dejo con esta frase también de Garmin, de su libro Crear una organización que aprende, que los invito a buscar, a leer. Si falta el aprendizaje, las organizaciones y las personas simplemente repetiremos las antiguas prácticas. El cambio seguirá siendo superficial y las mejoras serán fruto de la casualidad o durarán poco. Por lo tanto, nos invitamos y nos seguimos inspirando a ser organizaciones que aprenden. Muchas gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.